¿Cómo están, amigos de Comentario Latino? Hoy vamos a tocar un tema muy delicado que afecta a todo el mundo y es sobre la tensa situación entre Estados Unidos y China, que estos últimos años ha venido escalando y escalando hasta llegar a un punto máximo con la pandemia del coronavirus. Pues tú te preguntarás, ¿por qué esto me va a afectar a mí? ¿Y cómo? Pues atento a la historia que te vamos a contar hoy. Así es. La relación bilateral entre Estados Unidos y China está en el mínimo histórico de los últimos 40 años, y es que políticos de ambos países se han acusado mutuamente de haber introducido el virus a propósito en sus países. Sí, como lo oyen. Por un lado, Trump, que no pierde la oportunidad de acusar a China de haber enviado el virus a Estados Unidos y el mundo, y por otro lado, hay políticos chinos que han acusado a Estados Unidos directamente a la CIA de haber llevado y esparcido el virus a China durante los Juegos Mundiales Militares que se llevaron a cabo en Wuhan en octubre del 2019. Este es el peor ataque que hemos sufrido. Peor que el de Pearl Harbor y peor que el de las Torres Gemelas. Nunca se había producido un ataque como este. Esto no debería haber pasado. Se podría haber cortado de raíz donde se originó, en China. Se debería haber cortado de raíz y no se hizo. Es decir, una serie de teorías conspirativas sin sustento alguno, pero que han dado un gran resultado político. En el caso de Trump, ha logrado que más del 70% de estadounidenses tengan una mala percepción de China, y esto lo utiliza contra su rival político Joe Biden para desacreditarlo ante los estadounidenses. Pero son ambos países los que utilizan estos argumentos, y es que la crisis del coronavirus no solo presiona a la administración de Donald Trump, sino también al régimen chino, lo cual hace que este conflicto sea muy peligroso. Hay que tener en cuenta que la recesión económica está golpeando a ambos países y como estrategia lo están desviando al lado político, culpándose mutuamente para aplacar la presión interna de la población. Pero esto podría intensificarse y allí sí los riesgos serían catastróficos para el mundo. Hay un amplio consenso entre políticos, intelectuales y empresarios respecto a que Estados Unidos le está dando la espalda a China, y es que muchos pueden pensar que siempre fue así y que Estados Unidos y China siempre fueron enemigos, pero ahí vamos a hacer un alto y nos vamos a ayudar con un poco de historia para saber de dónde vienen estos lazos y alianzas de China con Estados Unidos. Bueno, pues a finales de los años 30, Mao Zedong se encontraba liderando la revolución en el campo, pero se encontraba asediado por las fuerzas de Chiang Kai-shek, gobernante de China, quien estaba ganando la guerra a los comunistas. Mao estaba casi a punto de ser derrotado, pero es salvado por un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia. El 7 de julio de 1937, Japón invade China y arremete contra su población, cometiendo matanzas y atrocidades, lo que obliga a Chiang Kai-shek a aliarse con Mao y juntos luchar contra el invasor. Esta guerra se libró antes y durante la Segunda Guerra Mundial y duró hasta 1945. Pues bien, con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y siendo Japón un aliado de Alemania e Italia, enemigos de Estados Unidos y los aliados, Estados Unidos no vio mejor oportunidad que aliarse a Mao, y para ello equipó y capacitó militarmente a sus tropas revolucionarias para derrotar a Japón. Esta alianza con Estados Unidos fue clave para el posterior triunfo de la Revolución China de Mao, ya que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y expulsado Japón, Mao y sus tropas, bien equipadas y entrenadas en el arte de la guerra, derrotaron a Chiang Kai-shek e ingresaron a Pekín, declarando el triunfo de la Revolución China en la plaza Tiananmen en octubre de 1949. El 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China. Esto suponía el final de 30 años de guerra civil.
Una vez ganada la revolución y teniendo el poder total de China, Mao Zedong desarrolló una política hacia adentro, es decir, que China consumía lo que ellos mismos producían. Esto llevó a una crisis económica sin precedentes en el mundo y la población china se encontraba sumida en la pobreza, el hambre y el canibalismo. Sí, el canibalismo. Las políticas económicas de Mao de encerrarse del mundo dejaron entre los años de 1958 a 1962 más de 50 millones de personas muertas por la hambruna. Mao, lejos de rectificarse en sus políticas, las endureció y se radicalizó y dio inicio a lo que se llamó la Gran Revolución Cultural, cuyo objetivo era preservar el comunismo chino mediante la eliminación de cualquier pensamiento o demostración, así sea mínima, del capitalismo. En esa etapa se deshizo de todas las personas a las que consideraba que no estaban en su línea de pensamiento, y una víctima de ello fue uno de los líderes máximos de la revolución, Deng Xiaoping. Recuerden ese nombre porque este es uno de los personajes más importantes en el siglo XX para China y el mundo. Una de sus frases célebres que lo llevó a la cárcel fue: menos revolución y más realismo. Deng Xiaoping fue encarcelado varias oportunidades para pasar por una fase de reeducación y finalmente fue enviado a trabajar a una fábrica de motores lejos del centro de influencia político. Pero es a finales de la década de 1970, con la muerte de Mao y la asunción de Deng Xiaoping al poder. ¿Recuerdan este nombre? Pues Deng Xiaoping hereda una China post-Mao en un estado crítico, miles de millones de pobres en el campo y en la ciudad, con una economía devastada, literalmente miserable y eminentemente agrícola. Y es que las políticas económicas de Mao fueron catastróficas. Con Deng Xiaoping se pusieron en marcha las 4 modernizaciones: defensa nacional, industria, agricultura y ciencia y tecnología. Se dio cuenta que el pueblo no iba a seguir apoyando al Partido Comunista si no mantenía a la gente unida. Otro peligro en el frente interno eran los muchos rivales políticos que venían de la vieja guardia y fieles a Mao. No se lo iban a poner fácil, y menos aún teniendo en el frente externo a la Unión Soviética como una amenaza y al acecho, ya que había desplegado sus fuerzas militares a la frontera con China. Deng Xiaoping era un político pragmático y puso en práctica su otra frase célebre: no importa de qué color sea el gato, con tal que case a los ratones. Y sabía que necesitaba la fuerza de Estados Unidos como aliado para, en el caso en que la Unión Soviética quisiera intervenir en la política china con su poderío militar superior. Es por eso que viajó a Occidente y alivió las tensiones políticas con Estados Unidos. Los Estados Unidos de América y la República Popular de China declaran que se reconocen mutuamente y establecen relaciones diplomáticas a partir del 1 de enero de 1979. Estados Unidos reconoce al gobierno de la República Popular de China como el único gobierno legítimo en China. Ambos creemos que la normalización de las relaciones chino-estadounidenses no solo redunda en intereses de los pueblos de los dos países, sino que también contribuye a promover la paz en Asia y en el mundo. Me complace anunciar que el vicepresidente ministro Deng ha aceptado mi invitación y visitará Washington a fines de enero. China se convirtió en los 80s en un socio estratégico de los Estados Unidos en el esfuerzo para contener la expansión de la Unión Soviética. Recuerden que vivíamos una etapa de la Guerra Fría. Esta cooperación tuvo mucho que ver con el por qué la Unión Soviética finalmente colapsó, pero esa es otra historia que contaremos más adelante. Deng Xiaoping dio un giro de 180 grados a una alianza que perdura hasta hoy. China se abrió al mundo y Estados Unidos le dio la tecnología y miles de millones de dólares en inversión, y al día de hoy son más de 70.000 empresas estadounidenses que fabrican sus productos y los exportan al mundo desde China. Y para que China se convierta en la gran fábrica del mundo, lo que provocó la producción de bajo costo, millones de puestos de trabajo y bienestar en la población china. Pero entonces, ¿cuál es el problema ahora? Pues es que ahora China, gracias a una sólida economía, se encuentra en un
una etapa de expansionismo, no solo económico, sino político y militar, que atenta contra la hegemonía y los intereses de Estados Unidos y la forma de vida de Occidente. Y veamos algunos datos. Mientras Estados Unidos, a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, entraba a 2 décadas de guerra, la economía china crecía exponencialmente al año 10% en promedio, sacando cerca de 800 millones de chinos de la pobreza. Ya en el 2008, China muestra su desarrollo tecnológico y poderío económico y lo demuestra en los Juegos Olímpicos de Pekín. Ese mismo año, 2008, se produjo la quiebra de Lehman Brothers y la crisis financiera global y la recesión que afectó terriblemente a Estados Unidos y a Occidente. Y es allí donde China por primera vez jugó un papel muy importante en la recuperación mundial y también empieza a cambiar el equilibrio de poderes entre China y Estados Unidos. La economía de Estados Unidos pasaba por un momento crítico y el gobierno adquirió préstamos para mantener a flote la economía, y fue China quien empezó a adquirir estos préstamos, convirtiéndose en el prestamista más grande de los Estados Unidos. Además, las empresas estadounidenses utilizaban cada vez más y más las fábricas chinas. Pero es en el 2013 cuando asume el poder Xi Jinping, cuando China da un giro importante a las políticas de Deng Xiaoping. Consolidado el desarrollo económico, se pasó hacia una política exterior de expansión agresiva. Y es que lo primordial ahora para la China, el mundo acepte el modelo político autoritario chino. Y ojo con esto, porque ahí sí que vienen los problemas para Occidente. En Estados Unidos, la polarización política entre demócratas y republicanos es cada vez mayor. En el 2013 no se pusieron de acuerdo ni siquiera en los presupuestos, dejando sin dinero al gobierno de Obama, mientras China seguía avanzando. Este mismo año, Xi Jinping anuncia la ruta de la seda, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares, sobre todo en los países asiáticos autoritarios. Y es que a China, a diferencia de Estados Unidos y Occidente, no le interesa si los países viven en democracia o respetan los derechos humanos. Lo que China está diciendo a los países en el mundo es: señores, nuestro modelo nos ha funcionado, entonces no es necesario que ustedes opten por una democracia, porque nosotros somos el ejemplo claro de que les puede ir bien así. Además, nosotros podemos ayudarlos con préstamos e inversión, y no vamos a revisar su historial económico o la transparencia, ni el estado de los derechos humanos en su país, ni la lucha anticorrupción, y menos si hay democracia. Eso, amigos, a nosotros no nos interesa. Como ven, China quiere atraer a su órbita a países pequeños y débiles y crear una esfera de influencia, y lo que quiere China es que estos países trabajen para sus intereses, ¿verdad? Y no le pueden decir no a sus planes económicos y geopolíticos en el mundo. El caso de Sri Lanka es muy gráfico, ya que China le prestó dinero a este país, y al tener esta gran deuda, China le obligó a ceder un puerto estratégico por 99 años. Así es, escucharon bien, China obligó al país Sri Lanka a ceder un puerto estratégico por 99 años. Entonces tenemos esta enorme influencia económica en estos países que va a hacer que estos no puedan ir en contra de China, no tienen cómo ponerse a su poderío, comparado por otro lado con la política exterior de Estados Unidos de estos últimos años de confrontación con sus aliados, y a muchos se los está dejando en bandeja de plata a China. La Unión Europea es posiblemente tan mala como China, solo que más pequeña. Es terrible lo que nos hacen. Un espejismo en un encuentro marcado por la tensión provocada por los reproches y exigencias del presidente de los Estados Unidos a sus socios, a los que ha calificado de morosos por vivir bajo el paraguas de Washington, y ha criticado directamente a Alemania. Alemania está totalmente controlada por Rusia por el gas, y esto no es bueno para la OTAN. Pero la incontinencia verbal de Donald Trump ha chocado con la paciencia del secretario de la Alianza y la sobriedad de la canciller alemana, que no podía disimular su malestar por el ataque. Mi gobierno toma sus decisiones políticas de forma independiente. Un ejemplo de manejo de alianzas y ayuda multilateral de Estados Unidos es la que ha cortado con el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, acusándola de ser manejada por China, y ha roto con el liderazgo mundial de Estados Unidos ante crisis como esta. Recordemos que la última pandemia que tuvimos antes del coronavirus fue la del ébola, en la que Estados Unidos, con Obama a la cabeza, asumió el liderazgo internacional, coordinando los esfuerzos para combatir este virus mortal.
El gobierno de Estados Unidos anunció que toma la epidemia como una amenaza potencial a la seguridad mundial y anunció el envío de 3.000 militares estadounidenses hacia África Occidental. Por pedido del gobierno de Liberia, vamos a establecer un centro de comando militar en Liberia para apoyar los esfuerzos civiles a lo largo de la región, similar a nuestra respuesta tras el terremoto de Haití. Estados Unidos no muestra ese liderazgo y eso lo está viendo todo el mundo y sobre todo China, que piensa sacar partido a esto, sobre todo con el envío de equipo sanitario hacia algunos países para limpiar su imagen. Pero también ha puesto en evidencia que se depende demasiado de China para la fabricación de estos suministros. Pero ojo, no solo son estos países asiáticos los que se han unido a China en su proyecto. Italia, Grecia y Portugal se han unido también al proyecto de China y estos países son miembros claves de la OTAN. Además, China ha creado una plataforma llamada Foro 17+1 en Europa Central y del Este, que va desde el Báltico hacia los Balcanes. Todos estos países quieren la inversión china. ¿Cómo decirle que no? En el aspecto militar, China también ha estado avanzando. Por ejemplo, en el mar de China Meridional le ha arrebatado unas islas a Vietnam y ha desplegado su poderío militar hacia esta zona, mientras que Estados Unidos, para no quedarse atrás, se ha aliado a Vietnam, antiguo enemigo, y también ha desplegado sus barcos de guerra para defender sus derechos a navegación en aguas internacionales. Pero nada parece detener a China, que con su poderío económico ha dotado a su ejército de equipamiento y capacidades cibernéticas. En el aspecto político, Xi Jinping ha reforzado el sistema autoritario chino y ha eliminado todas las limitaciones legales para poder gobernar de por vida. La actuación en Hong Kong ha dejado a la población prácticamente indefensa y en la región de Uighur, la minoría musulmana, que son más de 1 millón de personas, y 1 millón de personas han sido encerrados en campos de reeducación. Increíble que ocurra esto en el siglo XXI, pero esa es la realidad. Mientras que en Estados Unidos los dos partidos políticos están en una guerra sin cuartel desde el 2013, en el que se dio el cierre del gobierno federal pasando por la elección de Donald Trump. Pero Donald Trump, al parecer, tiene una visión de China y la economía mundial muy particular, y en esta campaña está siendo más duro con China y lanzando una guerra comercial. La propuesta es desacoplarse de la economía china, pero ¿esto podría hacerse realidad? En una entrevista con el canal Fox Business dijo: podríamos cortar toda la relación. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? Nos ahorraríamos $500.000 millones. Existen más de 70.000 empresas estadounidenses en China, facturando algunas más de $100.000 millones al año. Por ejemplo, General Motors vende más autos en China que en el mismo Estados Unidos. Desacoplar la economía no será fácil. Además, es sabido que los capitalistas de Occidente no tienen ideales democráticos tales como la libertad, y los políticos chinos tampoco tienen ideales comunistas. Es el dinero lo que une a las dos partes. General Motors justifica sus recortes de empleos por la bajada de las ventas de sedanes tradicionales y el aumento de costes. Y los aranceles al acero introducidos por Estados Unidos tampoco han ayudado. El presidente Trump criticó desafiante la decisión de General Motors. No me gusta. Creía que iban a abrir pronto algo nuevo. Hablé con General Motors cuando me enteré de sus planes. He sido muy explícito. Les he dicho, este país hizo mucho por General Motors y es hora de que devuelvan algo. En Ohio. Un sentimiento compartido de alguna manera por el premier canadiense. Nos ha decepcionado escuchar que el plan de reestructuración incluye el cierre de la planta de Oshawa. Nuestros pensamientos están con los afectados por los recortes. Llevo 28 años aquí. Ya pasé por el cierre de Scarborough y por el de London. Me cambié 2 veces de domicilio por la empresa y ahora me hacen esto. General Motors cerrará 5 plantas el año próximo. El plan afectará a unos 3.300 trabajadores en Estados Unidos y a otros 3.000 en Canadá. La empresa planea, además, reducir su aparato administrativo en 8.000 personas. Así que, amigos, hoy por hoy, China es la sociedad totalitaria más sofisticada que el mundo ha visto en toda su historia. No olvides de dejarnos tus comentarios y de suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones apenas tengamos un video nuevo y te mantengas informado.